Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Sean todos y todas bienvenidas a este servicio dominical virtual de la Iglesia Evangélica Bíblica Emelínica. Estamos muy agradecidos a Dios por todas las bendiciones que Él derramó a lo largo del mes de junio, mes de aniversario por los 29 años de fundación de la Iglesia. En el mes de julio, en cambio, estamos retomando la preciosa carta de Primera de Tesalonicenses a través del tema Iglesias referenciales del primer siglo. Así que les invitamos para que sigamos conectados y preparemos nuestro corazón para lo que el Señor sin duda querrá derramar en nuestras vidas a través de su palabra y de su Espíritu. Que el Señor les bendiga. Estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él,
cuán grande es Él, cuán grande es Él. Buenos días, queridos hermanos. Les saludamos desde la Iglesia Cristiana Evangélica de El Inca, Quito, Ecuador. Para todos y cada uno de ustedes, gracias por permitirnos llegar en sus hogares. Permítanme hacer una corta oración de inicio antes de la prédica. Padre, darte gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos que tomes control, que tu palabra no vuelva vacía, que toques vidas y que nos restaures, Señor. Cúbrenos, Señor, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Estamos haciendo un recorrido de las iglesias del primer siglo y en esta oportunidad, en la carta de los Tesalonicenses, nos ubicaremos en el capítulo 4, recordando que los tesalonicenses y su iglesia fueron una iglesia ejemplar. En su tiempo buscaban de todas formas y de toda manera agradar a Dios con sus acciones de gracia al Señor, con sus propias vidas, levantando el nombre del Salvador del mundo. Esta iglesia, como habíamos hablado semanas atrás, sacada de un contexto pagano, de un contexto de rituales, de un contexto de adoraciones a ídolos, etc., y sentimientos familiares contagiados por la cultura de los macedonios y del pueblo de Acaya. Pero lo importante de la iglesia de Tesalonicenses, cuando Silvano y Timoteo llegan allá y enseñan la palabra del Señor, lo importante de eso es que a pesar de las imperfecciones que ellos tenían, son un ejemplo, su vida nueva en Cristo Jesús, y eso nos motiva a nosotros como iglesia, como personas, que nuestra vida y nuestra forma de ser antes ya pasó, y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y por eso decía que la iglesia de Tesalonicenses, a pesar de las imperfecciones que tenían, son un ejemplo de vida al mundo, un ejemplo de vida a los seres humanos que vivían, porque el poder del Evangelio y su Santo Espíritu hicieron de la iglesia un compromiso fiel por parte de sus creyentes para ser obedientes y fieles a la palabra de Dios. Desde su llamamiento se ve el amor fraternal, y lo vimos en el capítulo 1, capítulo 2, el amor fraternal entre los hermanos, el amor de una iglesia preocupados los unos por los otros. Inicia una continuación de esa aceptación de la vida en Cristo Jesús, una continuación de la entrega de los fieles a la palabra del Señor. Y nos hace pensar, nosotros estamos continuando con el llamado que Cristo nos hizo un día. ¿Cómo está esa relación con nuestro Señor? ¿Cómo están nuestras vidas caminando luego de aquel bendito momento en que el Señor nos llamó y nos escogió para ser parte de su pueblo? Por ello, Pablo inicia este capítulo 4 con una palabra importante que dice, por lo demás. Yo le invito a que tome su Biblia y me acompañe en la lectura en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Y a propósito de esta palabra, por lo demás, el tema de esta mañana se llama, por lo demás, ¿cómo agradar al Señor? Tesalonicenses 4, al 1 al 2, dice así su bendita palabra. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene,
conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Mire cómo Pablo está abriendo este pasaje usando la palabra por lo demás. Y no porque esta palabra signifique que se ha terminado la tarea. Al contrario, sino que la misma significa que es una continuación, que es una transición. El por lo demás, si estamos amando al prójimo, si estamos fieles a la palabra del Señor, si estamos bajando nuestros niveles de orgullo, si estamos pensando en ayudar a los más necesitados, si estamos pensando en aquellos que no tienen pan, que no tienen vestido, si estamos pensando en aquellos que están apartados y no conocen de Dios, para nosotros enseñarles, eso les está diciendo Pablo. Ustedes están haciendo todo eso, porque son una iglesia que agrada a Dios. Ustedes están mejorando su relación con ustedes mismos, están cambiando como seres humanos, están siendo personas de paz, de bendición. Y les dice por lo demás, o sea, ahora si habéis hecho todo lo que estáis haciendo, ahora viene una continuación y le pide que como iglesia sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, continuando siendo la sal y la luz al mundo, como dice en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Y les dice, ustedes ya recibieron nuestras instrucciones, ustedes ya no son neófitos, ustedes ya están preparados, ustedes ya están enseñados, ustedes ya conocen de lo que Dios quiere en cada una de sus vidas, ¿no es cierto? Entonces ahora les pedimos por lo demás que vayan creciendo, que vayan progresando a la estatura de Cristo y con el amor del Señor en todas las cosas que hagamos. Mire, esa invitación a la iglesia de Tesalónica también es un llamado para nosotros. El Señor quiere que sigamos progresando, que si estamos haciendo las cosas que Dios nos ha enseñado, que si ya somos una sal, una luz, que estamos luchando con nuestra carnalidad, que estamos luchando con nuestra propia vida pecaminosa, el Señor dice, ahora vamos hacia adelante. Quiero que crezcan a la estatura de nuestro Señor Jesucristo y que no falte en ustedes el amor del Señor. Pablo se preocupa en este capítulo por las relaciones matrimoniales. Mire, Pablo empieza a enfocar que como parte de este por lo demás, por parte de este progreso, como parte de seguir amando al Señor, dice, se preocupa por las relaciones matrimoniales, las mismas que deben ser en santidad, y recalca que tienen que ser en santidad, porque sabe Pablo que el mundo de ese entonces, del contexto de ese tiempo, permitía tener varias relaciones, permitía tener varios problemas de adulterio, y eso no les afectaba mayormente. El adulterio y la fornicación se practicaba en forma cotidiana, que hacía caer en inmoralidad. Y por eso Pablo se preocupa ahora y enfoca cómo agradar a Dios. Con todo lo que ustedes han hecho, cómo seguir agradando a Dios, cómo llegar a ser a la estatura de Cristo. Y se enfoca en una parte importante, en la relación de parejas, en la relación de esposo y esposa, en la relación de la familia, en la relación de los hijos. Pone ahí una preocupación indicando de que seamos en esa tarea, seamos santos, 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 tanto el hombre como la mujer, que seamos santificados y que eso lo ofrezcamos al Señor con olor fragante, para que el Señor se agrade en nuestras vidas. Porque sabía Pablo que los tesalonicenses tenían esa preocupación por la inmoralidad, por la forma de llevar el contexto de ellos, que se permitía fornicación, se permitía adulterio, y eso hacía que haya gran inmoralidad, que haya gran inmundicia en el área sexual. Y ahí se preocupa la palabra, se preocupa grandemente, pues dice que el Señor sabe y conoce
cada uno de nuestros corazones. Pablo recalca en los versículos 3 y 4, dice: por lo demás, sean ustedes santificados. Mire lo que dice la palabra de Dios en los versículos 3 y 4 de Tesalonicenses capítulo 4. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Mire ese mandato que el apóstol señala a la iglesia de Tesalónica y a las iglesias del mundo. A nosotros, como parte de la iglesia del Inca, nos está señalando que debemos tener una santidad en las relaciones matrimoniales. Nos está pidiendo que es voluntad de Dios que nos apartemos de fornicación. Usted, hermano en Cristo, usted, hermana en Cristo, que es soltera, que se aparte de la fornicación, está pidiendo. Y que cada uno de nosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y en honor. El Señor a la iglesia le dice: por lo demás, aparte de lo que ya saben hacerlo, sean santos sexualmente. Busquen la pureza sexual. Dejen de lado el adulterio. Dejen de lado la fornicación. Huyan del pecado. Huyan como lo hizo José de la esposa de Potifar. Cuando tomamos en Primera de Corintios, capítulo 6, busque usted en la primera carta a los Corintios, el capítulo 6, versículos 9 al 12. Mire, en el capítulo 6, del 9 al 12, la palabra de Dios dice: 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El versículo 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y en el versículo 18 dice: huid. Mire, huir es una orden imperativa. Huir, no le dice: vea usted, tome decisiones, el mundo actual. Dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Palabra del Señor. Huir. Y le ponía el ejemplo de José. La esposa de Potifar le seducía a José y quiso tener relaciones con él. Pero José, un hombre amante a la palabra de Dios, obediente a Dios, prefirió huir y salió desnudo corriendo para no caer en lazos de la tentación del diablo. ¿Qué enseñanza más grande? ¿Qué enseñanza? Y Pablo se preocupa de eso. Huyan de la fornicación, también les dice Pablo. Llévense un matrimonio en santidad, también les dice Pablo. No se dejen llevar por las corrientes de este mundo. Les está diciendo: no abran puertas al diablo. Cuando cometemos adulterio, cuando estamos en fornicación, los solteros, cuando hay lascivia, cuando hay pornografía, cuando hay sexo ilícito, le dice: no abran puertas para ser zarandeados por el diablo. Como dice la palabra de Dios en Santiago 4:7, resista a Dios y el diablo huirá de vosotros. Cuiden sus relaciones puras en matrimonio. Y si son solteros, no usen el camino de la carne. No se mezclen en la carne el mundo, que es lo que nos contamina. Y el diablo ahí asusando, los enemigos del cristiano. La carne, mi yo, mi deseo, sin tomar en cuenta a Dios. El mundo donde vivimos, donde las reglas de este contexto actual, todo es pervertido, todo es permitido. El aborto es permitido,
El ser homosexual es permitido, el ser lesbiana es permitido. Hay la libertad del LGBTI, hacen desfiles en donde van desnudos y tanta cosa, y los niños y todo el mundo recibiendo esos impactos. Eso es tiempo como Sodoma y como un tiempo de Gomorra que se está viviendo actualmente en el mundo. Y Dios nos dice, cuiden sus relaciones. El cristiano tiene que luchar con su carne. El cristiano tiene que luchar con este mundo pecaminoso y no caer en las astucias del diablo, que son nuestros enemigos, haciendo y oponiéndose a los mandamientos de Dios, errando, pecando, contentando al Dios de este siglo. Quienes están en esa situación, quienes están en adulterio, quienes no cuidan a su matrimonio, quienes no cuidan su cuerpo, las solteras y los solteros están pecando, y pecar es errar, y están contentando al Dios de este siglo, que es del diablo. La palabra de Dios, mire en el versículo 4, mire qué importante dice. Versículo 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Que cada uno de ustedes tengan a su esposa en santidad, en honor. Que amemos a nuestra esposa de la juventud, aquella que nos dio la vida, la una sola carne que conformamos, que cuidemos su vida, que la formemos, que la cuidemos, que la cultivemos, dice. Y además nos dice que debemos controlar nuestro cuerpo en forma santa y honrosa. Nuestro cuerpo no puede contagiarse. Uno de los peores pecados es el adulterio, porque formamos una sola carne con la persona que se comete el adulterio, y ahí se nos traspasa espiritualmente generaciones, desde la primera, segunda y tercera generación, y quedamos completamente contaminados. Por eso Pablo se preocupa de que tengamos una vida santa en matrimonio, y que sea honrosa, y que el matrimonio dé honra a Dios, que el matrimonio glorifique a Dios. El matrimonio es una relación de pacto que solo puede disolverse cuando uno de los dos muere. Es bueno leer la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 7, en problemas del matrimonio, que usted puede leer en su casa, pero yo solamente voy a topar el versículo 39, problemas del matrimonio. Versículo 39 dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Aleluya. Mírese, bien, hermanos en Cristo. Al pastor Marco, que no le vengan a pedir audiencias para aconsejarles que se divorcien. Usted tiene que tomar decisiones. Cuando el matrimonio no está caminando bien, cuando estamos en una opresión, etcétera, el Señor sabe y conoce, y ahí hay que tomar decisiones. Pero que usted pueda destruir por su solo gusto a su matrimonio, eso no le agrada a Dios. Y tenemos que ponernos a cuenta delante de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, el mundo puede dar muchas reglas sobre el asunto del matrimonio. Y aquí Pablo se preocupa, en este capítulo, del 1 al 8, se preocupa sobre el matrimonio. Y aquí dice, por lo demás, si estamos haciendo todas las cosas bien, si estamos amando a Dios, que venimos a las vigilias, que venimos a los cultos, que estamos alabando al Señor, que estamos diezmando, que estamos ofrendando, que estamos bendiciendo, que estamos dando ropa para los desnudos, que dando de comer a los hambrientos, que mi vida cambió. Por lo demás, matrimonios cristianos, por lo demás, tengan el amor de Dios. Matrimonios cristianos, básense en Dios. Un matrimonio exitoso es hombre, mujer y Cristo en la mitad, para que haya bendición. Y aquí vemos las fases del matrimonio, cómo el mundo lo pinta el matrimonio. Mire, dice, la fase romántica, cuando estamos de novios, todo está lindo, no nos vemos errores, estamos de luna de miel, abrazos, besos, que cuidado se caiga, que cuidado se levante, que no le dé el sol, que le pongo copertón, ay, qué lindo que hablas, mijito, qué bello que eres, ¿no? Esa es la fase del noviazgo y de la luna de miel cuando ya se casan. Y luego
viene la fase de transición de la pareja. Se acaba la luna de miel y vienen los inicios del matrimonio. Ahí vienen los ajustes. ¿Cómo has sido tú? Has sido desordenado, has sido tú desordenada, no has sabido freír ni un huevo, si has sabido cocinar, no has sabido cocinar, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene una fase de transición donde en verdad empezamos a conocernos, empezamos a mirarnos hacia adentro, empezamos a vernos como somos al interior. Y luego de esta fase de transición viene a la fase de la realidad. Y empieza la realidad de los matrimonios. Empiezan las tensiones, empieza la realidad de tener hijos, viene la realidad de tener el trabajo que nos agobia, viene la realidad de las formas del cansancio, etcétera, etcétera. Viene el asunto de la economía, viene y empieza a causar tensiones a la pareja. Y luego de estas tensiones y que no se van superando, viene el siguiente paso. Dicen los psicólogos, la fase de represalias y resentimientos, vienen las amarguras, vienen los reproches. Ay, si me hubiese casado con el Asdrúbal, yo era una reina, yo era una santa, yo era linda, mi papá me quería, yo tenía pretendientes millón y vengo a caer con vos, que no me satisfaces en nada, que solo me juzgas y tuve que caer contigo, etcétera, etcétera. Y como me conociste, tú no me viste como era, etcétera, 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 etcétera. Y yo un hombre trabajador, hombre que me saco la cabeza por el hogar, que vivo en el taller día y noche, que doy el pan a mis hijos, y tú cómo me tratas, tú cómo me recibes, y empieza las represalias. Y cuando no se superan, empiezan los resentimientos, empieza la amargura, empieza a hacerse daño la pareja. Finalmente viene la fase de rechazo final, de separación, de divorcio. La carne prima, la luz de Cristo se va apagando en aquellas personas. Pero ¿sabe qué? Esta mañana Dios quiere y nos habla que por lo demás no actuemos como los paganos. Que no actuemos como los paganos. Que sigamos las enseñanzas del Señor. Que hagamos todos los esfuerzos en el matrimonio. Mire versículos 5 y 6 lo que dice la palabra del Señor. Dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que deseche esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El Señor no nos llamó para inmundicia. El Señor no nos llamó para destrucción del matrimonio. El Señor nos llamó para que juntos podamos salir adelante, en medio de la problemática, en medio de los sufrimientos, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la escasez económica. Padre, usted y yo como cristianos debemos decir, deseo agradarte siempre, deseo tener pureza sexual, huir de las pasiones desordenadas, no se deje tentar por el diablo. No crea lo que le dice la secretaria, que esto está lindo, está bonito, que está bello, siendo casado. No le crea. No caiga en esas argucias. Entender que no somos de este mundo. No somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no podemos ser partícipes de lo que hace el mundo. De la fornicación, de la lascivia, de la pornografía, del adulterio, del aborto, de la destrucción, de la muerte. Todo el que entra en ese entra en un mundo de tinieblas. Se inunda la casa de tinieblas y vienen las tribulaciones, vienen los problemas, vienen las enfermedades y hasta la muerte. No podemos vivir la vida de discotequeros, no podemos vivir la vida de fornicación, no podemos ser lasciviosos. Eso no agrada a Dios. Matrimonios. Pablo a los tesalonicenses les habla directamente. Y esta mañana la iglesia del Inca nos habla el Señor a nosotros. Matrimonios, descubramos las amenazas que existen en la relación de la pareja. Y pidamos a Dios que nos guíe, que nos cubra. Hagamos los ajustes necesarios. Los ajustes que nos amenazan al matrimonio.
no sigamos aquellas parejas que se casan solo con los planes del hombre. Que te cásate con el Henry. El Henry tiene dinero, cásate con el Henry. Así no le quieras, pero tiene dinero, no seas tonta. Hay mucha gente que se casa en los planes del hombre y no toma en cuenta los planes de Dios. Y si no toman en cuenta los planes de Dios, van a fracasar. Si las parejas son egoístas, se van a destruir los hogares. Como dice la palabra de Dios en Amós 3:3, si no se ponen de acuerdo, nunca van a caminar juntos. Por favor, luchen para afrontar los problemas. Somos una sola carne. Somos una sola carne, matrimonios. La infidelidad mata las relaciones cristianas. Pablo nos llama la atención a Tesalónica y a nosotros. Pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Acompáñenme con el Salmo 128. Mire la palabra del Señor, lo que dice. Que Dios bendiga a todos a reflexionar esta semana, a pensar, a tomar decisiones como parejas, a perdonarse 70 veces 7. La palabra de Dios dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Palabra del Señor. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cubra. Realmente un tema muy, muy apasionante, un tema muy, muy bonito esta mañana. Pongamos por obra y reflexionemos en el Señor, reflexionemos lo que estamos haciendo. Y ahora nos disponemos para la Santa Cena. Nos disponemos para la Santa Cena y nuestro corazón se alegra por la invitación que el Señor nos hace. Hoy es día del Señor y nos ha invitado a la Santa Cena. La palabra de Dios dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomemos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos el vino. Damos gracias a Dios por este tiempo. Que el Señor nos bendiga y que el Señor les bendiga a ustedes y a mí. Matrimonios, acogerse de la mano del Señor. Matrimonios, adelante a pesar de todo, porque Él está con nosotros en donde quiera que vayamos. Que Dios les bendiga. Un abrazo fuerte. Gracias a Dios en esta mañana por su bendita palabra. Que siga formando los valores del reino de Dios en nuestros corazones. Gracias también a cada uno de ustedes por la generosidad a través de su diezmo y ofrenda, gracias a la cual podemos ser de apoyo a familias que están atravesando diferentes necesidades en estos tiempos tan difíciles. Los datos de la cuenta bancaria de la iglesia se mostrarán a continuación en sus pantallas para que usted pueda realizar la respectiva transferencia. Invitarles para que nos encontremos en el estudio bíblico virtual este día miércoles a partir de las 6:30 de la tarde para seguir profundizando las escrituras expuestas en este día. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas, y nos vemos pronto.